Muy bien, amigos y amigas, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, esta actividad dentro del marco de la Semana de la Ciencia organizada desde la FIC. Muy contento de participar y de que se hayan sumado a esta iniciativa. Espero que salga una linda charla, entretenida y que sea de su interés. Primero que todo, bueno, acá ven un código QR, si tienen a mano sus teléfonos, les voy a pedir si pueden escanear ese código QR y los va a llevar a una pequeña encuestita con dos preguntas relacionadas con el tema de la charla. Si lo pueden responder mientras yo voy empezando la charla, sería buenísimo y ahorita vemos los resultados. Bien. Entonces, para empezar, bueno, respecto al título de la charla, ¿qué pensarán Einstein, Newton, Curie de la ciencia ficción? Bueno, la verdad sería muy ambicioso de mi parte decir qué pensaban estos grandes personajes y científicos, científicas acerca de la ciencia ficción. Yo fantaseo y me imagino que ellos eran bastante apasionados con este tipo de literatura. En el caso de Newton y Curie, que pudieron ser contemporáneos, por ejemplo, autores como Julio Verne, yo me imagino que ellos disfrutaban de este tipo de literatura de ciencia ficción en la que el objetivo de esa narración es imaginarse, ¿sí?, posibles aplicaciones de la ciencia. Bien, entonces, el día de hoy esta charla va en torno a eso, a mirar la mirada, valga la redundancia, de la física, algunas situaciones que son habituales de ver o de utilizar en literatura de ciencia ficción o de cómics, bien, donde se pueden llegar a combinar muchísimo. Si todos han visto, por ejemplo, las películas de los Vengadores, ahí hablan un montón de cosas de ordenadores cuánticos, física cuántica, no sé qué más cosas, que quizás en algún futuro puedan llegar a estar en funcionamiento, sean ciertas otras que quizás nunca lo serán, pero precisamente sirve para eso, como para encender el botoncito de la curiosidad y ver, bueno, qué posibles aplicaciones tiene la ciencia, la física en particular. Y el día de hoy mi idea es entonces hablar un poquito acerca de algunas situaciones, escenas, conceptos que son usuales y de ver, ¿sí?, en sagas tan clásicas como Star Wars, una de mis favoritas, describir algunas situaciones que son muy habituales en sagas como Superman, la Capitana Marvel, podrán volar, como, cuáles son las hipótesis que existen, qué es eso de la fuerza, demás. Flash, por ejemplo, vamos a pensar, bueno, un tipo que viaja tan rápido, en realidad podrá doblar tan fácilmente en las calles de Central City como nos lo muestran en las películas y en las series. De Batman me voy a centrar, por ejemplo, en la tecnología que hay detrás de sus accesorios, en particular de uno que me causó muchísima curiosidad e interés, y es la capa. Y vamos a ver que llegar a construir un material, una tela inteligente como la que se supone utiliza Batman, no está tan lejos de la realidad. Y de hecho hay una investigación que encontré bastante reciente en la que plasman un resultado acerca de la posibilidad de generar un tejido inteligente que se adapte a ciertas condiciones y pase de ser una tela supremamente flexible a ser algo muy rígido que pueda llegar a soportar grandes pesos. Bien, en el caso, por ejemplo, de Spider-Man, me voy a centrar en analizar la posibilidad de que una persona del tamaño de la escala humana pueda llegar a escalar las paredes, y vamos a ver cómo para un humano no es posible, pero vamos a analizar quizás no tanto desde la física, pero ahí vamos a pasar a otra ciencia como la biología y vamos a ver cómo un montón de animales sí pueden escalar paredes y vamos a encontrar el por qué ellos sí pueden y cómo se han adaptado para ello. Bien, y por último, voy a cerrar la charla con algo de la posibilidad de los viajes en el tiempo.
Este elemento es un clásico de la ciencia ficción desde la época de H.G. Wells, cuando escribió La máquina del tiempo, por allá en el 1890 y tanto. Y desde ahí se ha utilizado como herramienta narrativa para especular acerca de qué conllevaría el viaje en el tiempo. ¿Será posible? ¿Será no posible? Y aquí entre nos esto, eh, yo le echo la culpa de por qué estudié física, por ver una película en particular cuando era niño y es Volver al Futuro. Bien, y eso como que me dejó dando vueltas muchas cosas de la física y creo que con el tiempo eso fue uno de los causales de que yo haya estudiado física. Así que bueno, les recuerdo, acá tienen en pantalla el código QR, si pueden eh, responder a la encuesta. Espérenme a ver si ya hay alguna respuesta por acá. Fíjense, sí, acá vemos, por ejemplo, eran dos preguntitas relacionadas con, bueno, ¿qué nos imaginamos cuando pensamos en ciencia ficción? Entonces, fíjense, eh, respuestas muy interesantes, tecnología, casualmente viajes en el tiempo, también algo de mitología, el futuro, ¿cierto? La ciencia ficción utiliza mucho el predecir situaciones a futuro. En algunos casos, lo curioso y lo interesante de todo esto es que muchas de las cosas que se han predicho en la ciencia ficción o se han especulado, eh, se han podido llevar a cabo. Bien, y la otra pregunta era relacionada con superhéroes o superheroínas, ¿sí? ¿Cuál será nuestro favorito? Uy, hoy voy a quedar en deuda porque no preparé nada acerca de los artilugios y artefactos que utiliza el Chapulín Colorado, pero bueno, eso quedará para una próxima charla. Bien, entonces, muchas gracias a los que respondieron y a las que respondieron. Recuerden, acá está nuevamente el QR si lo quieren volver a escanear. Así que bueno. Eh, Vamos a empezar entonces, y así no se nos alarga tanto esta sesión y no los aburro tanto. Para mí era imposible no empezar con esta saga porque la verdad, siendo sinceros, es mi saga de ciencia ficción favorita. Soy un fanático, no soy un experto en Star Wars, pero me encanta la serie y me voy a centrar en un concepto fundamental que atraviesa toda la narrativa de esta saga de ciencia ficción y es el concepto de fuerza, que casualmente para la física también es un concepto muy importante y lo utilizamos mucho en todas las clases de física. Aparecen fuerzas, distintos tipos de fuerza. ¿Sí? Hablamos en física de fuerza de fricción, hablamos del peso, que es una fuerza, hablamos de fuerzas eléctricas, ¿cierto? Y en esta saga hacen un uso quizás un poco desmedido del concepto de fuerza, entonces vamos a ver en qué se diferencia lo que se entiende y las atribuciones que se le da a la fuerza en esta saga, como por ejemplo cosas como esta en la que Grogu, con el simple hecho de concentrarse y mirar fijamente un objeto como esta esferita, es capaz de atraerla hacia sí mismo con el uso supuesto de algo llamado fuerza. Entonces, en Star Wars, ¿qué se entiende por fuerza? Vamos a ver un par de definiciones que en alguno de los episodios de la saga se menciona acerca de la fuerza. Por ejemplo, el famoso maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en alguna de las películas menciona que la fuerza es un campo de energía creado por todo aquello que está vivo, nos rodea, penetra en nuestro interior y mantiene unida la galaxia. Entonces uno se queda ahí mirando como, ¿ah, en serio? Ahí nada más ya estamos mezclando dos conceptos que son diferentes, utilizados también en la física, como son la fuerza y la energía, que no necesariamente son lo mismo. Entonces, según esta concepción, la fuerza es algo que está en el ambiente, todo ser vivo tiene fuerza, pero según esta saga, no todos están en capacidad de dominar ese atributo de todos los seres vivos. Bien, luego otra definición que me pareció interesante de lo que investigué hace referencia a algo que menciona el maestro Yoda, ¿sí? El gran maestro de Luke Skywalker. Él nos dice, por ejemplo, que el tamaño de un objeto, refiriéndose en realidad a su masa, no tiene importancia para la fuerza y según este personaje, da lo mismo levantar una nave que una pequeña piedra como lo que está haciendo él acá sin, ni siquiera tocándola, simplemente con el, comillas, poder de la fuerza.
Esto, como vemos, está lejos de la realidad física que nosotros tenemos. Fíjense que los autores acá se toman un montón de atribuciones de imaginarse, bueno, ¿qué será la fuerza? Será algo con lo que podemos controlar objetos a nuestro alrededor. Y así es que se generan situaciones como, por ejemplo, las que vemos en estos GIF que vemos acá, donde se pueden atraer objetos, se pueden despedir personas, como vemos acá en este GIF de la parte superior, donde Yoda simplemente con mover sus brazos aleja a sus enemigos, o también se pueden llegar supuestamente con estos atributos de la fuerza y el manejo de ella a generar rayos, ¿sí? Como estos que salen desde las manos de Yoda, algo que para cualquier ser vivo sería imposible soportar una corriente eléctrica tan fuerte como la que podría llegar a generar un rayo como esto. ¿Sí? Ni siquiera las anguilas eléctricas podrían llegar a soportar corrientes eléctricas como las que uno supone que pueden llegar a generarse en una descarga eléctrica como esta. Bien, ahora bien, pasémonos a pensar del otro lado un poquito más de la realidad. Fíjense, todo esto hace parte del género ciencia ficción. Ahora, ¿qué nos dice la física? ¿Sí? Desde la física, ¿qué se entiende por fuerza? En la física, la fuerza es algo muy importante, es fundamental también y es algo que nos permite entender un montón de situaciones en la naturaleza. Desde un punto de vista de la física de Newton, ¿sí? La fuerza se entiende como aquello que es capaz de causar el cambio de estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, si yo aplico una fuerza, no necesariamente como las que veíamos en las ilustraciones de Yoda, por ejemplo, sino, por ejemplo, yo ato una cuerda a una caja y empiezo a tirar, yo ahí estoy ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Yo voy a ser capaz de cambiar el estado de movimiento de ese cuerpo. O por ejemplo, si yo voy en mi auto, se descompuso mi auto y tengo que empujarlo. Para sacar al auto de su estado de reposo en el que está, yo tengo que ejercer una fuerza. En ese caso será una llamada fuerza de contacto con la que yo estoy empujando el vehículo. Bien, pero en física se entiende a las fuerzas en principio como eso, como todo aquello que es capaz de causar el cambio de movimiento del cuerpo. Quien planteó estas relaciones en principio fue este personaje que aparece acá, que es Sir Isaac Newton. Él por allá en los años 1600 aproximadamente planteaba la relación que hoy en día conocemos muchísimo y es esta que les voy a señalar acá con el punterito. En principio se establece que la fuerza es un producto entre la masa del cuerpo y la aceleración, entendiendo a la aceleración como una estimación de qué tan rápido cambia, ¿sí?, la velocidad de un cuerpo o la rapidez de un cuerpo. Entonces, fíjense que acá yo veo que aparece el concepto de masa y veo que entre más masa tenga este cuerpo, dada la relación directa sí que existe entre fuerza y masa, si un cuerpo tiene mayor masa, para generar un cambio de su movimiento, yo necesito ejercer mayor fuerza. Entonces ahí decimos, Yoda, querido amigo, estabas un poco equivocado en tu concepto de fuerza, porque no es lo mismo querer movilizar, qué sé yo, un escritorio, ¿sí?, que tener que empezar a movilizar, por ejemplo, un camión que va a tener mucha más masa. Entonces, ahí empezamos a encontrar diferencias. Y este concepto de fuerza también está relacionado con este concepto, esta P hace referencia a una cantidad que es fundamental en la física y es el llamado momento lineal. Bien, y que es una magnitud supremamente importante en física, cumple un principio fundamental en la naturaleza que vamos a ver más adelante. Algunos de nuestros superhéroes favoritos son bastante dados a pasarse por encima de ese principio de conservación. Bien, esto desde un punto de vista newtoniano. Si avanzamos un poquito más en el tiempo en las concepciones de la física, nos vamos a encontrar más adelante con el llamado modelo estándar, que es un modelo de la física aceptado en la actualidad, en el cual se concibe que todas las fuerzas que existen en la naturaleza son manifestaciones en realidad de 4 tipos de fuerza fundamental, como son estas que vemos acá, la fuerza de gravedad, que es la responsable de atraer entre sí a todos los cuerpos, por ejemplo, es la responsable de que el planeta Tierra permanezca orbitando en torno al Sol y que todos los planetas a su vez orbiten en torno al Sol, o que la Luna orbite a nuestro alrededor.
Bien, la fuerza electromagnética, ¿sí? Que es supremamente útil en escalas atómicas, por ejemplo, es la encargada de mantener vinculados a los electrones y a los núcleos. Bien, las fuerzas nuclear fuerte y débil, encargadas, por ejemplo, de las fuerzas de interacción entre en contrarrestar, por ejemplo, la repulsión entre los protones que se encuentran en el núcleo y dan pie, ¿cierto?, a toda una serie de reacciones e interacciones nucleares que existen. Entonces, el concepto que se acepta actualmente relacionado con la fuerza es que todos los tipos de fuerza, como son fuerza de fricción o rozamiento, las fuerzas de tensión, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, son manifestaciones de algún tipo de estas cuatro fuerzas. Actualmente estamos en una especie de encrucijada desde la física porque el modelo en realidad no permite vincular correctamente a la fuerza de gravedad con estas otras tres fuerzas. Está faltando algún experimento que encuentre una particulita que sería, en alguna literatura le llaman el gravitón, que explique adecuadamente el concepto de la gravedad y cómo es esa atracción a partir del vínculo con estas otras cuatro fuerzas. Bien, entonces fíjense que la fuerza es fundamental tanto para la física como en Star Wars. Bueno, quizás se utiliza un poquito de más el concepto, como en todas las sagas de ciencia ficción siempre se pasan de rosca, por llamarlo de alguna manera, en el uso de los diversos conceptos. Bien, en cuanto a Star Wars, sí, quiero tocar otro tema y es este artefacto que vemos acá. Yo desde niño que veía esta saga me imaginaba, uy, qué bueno sería tener un sable de luz y salir a combatir a los villanos que nos rodean en la sociedad y demás. Pero qué tan viable en realidad es construir un sable de luz como los que vemos en esta escena. Pues la verdad es que, a ver, desde el punto de vista técnico, quizás no están tan lejos de la realidad porque en realidad existen láseres de potencia muy alta que pueden llegar a asemejarse a estos artefactos. El problema viene en la parte quizás operativa, porque para generar haces de luz tan intensos como estos que vemos acá y que tienen unas propiedades supremamente interesantes, pueden atravesar cualquier tipo de material, excepto otro sable de luz. Eso es algo muy interesante, ¿no? Uno ve que en las películas esto puede atravesar metal, puede atravesar una pared, puede atravesar todo, excepto otro sable de luz. Entonces uno entra ahí a pensar, uy, caramba, pero ¿de qué estarán hechos estos sables de luz para que suceda de esta manera? Entonces, en la actualidad, uno se pone a investigar y siempre está rondando la pregunta, bueno, ¿qué en realidad, qué vendría a ser ese sable de luz que utilizan en Star Wars? El consenso general que yo encontré es que en realidad, más que una luz láser, los científicos piensan que puede llegar a ser algo que se conoce como plasma, que es un cuarto estado de la materia, ¿sí? Fíjense que está el sólido, el líquido y el gas. El plasma es un gas ionizado, ¿sí? Es decir, excitados todos sus átomos y le sacamos electrones a cada átomo, eso ioniza el gas y que estaría confinado en una región del espacio. Se especula que por medio de un campo magnético que orientaría todas esas partículas hacia un lugar determinado. Eso operativamente, como les decía, es posible y se ha logrado construir plasmas, ¿sí?, confinados en unas pequeñas regiones del espacio. Las dificultades vienen a ser, como les decía, operativas. ¿Por qué? Porque para producir el gas ionizado se requiere mucha energía, ¿sí?, para ionizar ese gas, y aparte el campo magnético necesario para orientar linealmente ese haz de plasma es muy grande. Entonces necesitaríamos unas fuentes de energía muy grandes para poder tener conectado permanentemente esos sables de luz, cosas
que actualmente no son posibles porque no hay baterías suficientes. Imagínense si nosotros con nuestros teléfonos día a día nos andamos quejando que no nos alcanza la batería para ni un día de uso. ¿Cómo será estos tipos que necesitan encender este sable de luz que requiere un montón de energía? ¿Qué tipo de batería requeriríamos ahí? Eso todavía no está inventado. La única alternativa es tenerlo conectado a un cable que vaya a la fuente de alimentación, lo cual sería tremendamente impráctico para la saga, porque imagínense estos tipos rodeados de un montón de cable larguísimo peleando, se van a terminar enredando y se les complicaría un montón la situación. Entonces, en esta parte, la idea es, desde el punto de vista técnico, es posible y en laboratorios, incluso si pensamos desde el punto de vista de los láseres, también existen láseres capaces de cortar metal y cualquier material, pero son conectados directamente a una fuente de electricidad. Es decir, no son portátiles hasta el momento, lo cual dificulta el uso de este tipo de artefactos. Y más, por ejemplo, si pensamos en artefactos como estos, que ya no es solo una, sino es doble, si una es doble, acá requeriríamos mayor energía. Y acá uno especula, no, la fuente de energía debe estar en la empuñadura de estos sables luminosos. Es decir, necesitaríamos baterías muy potentes y muy pequeñitas, cosa que actualmente no existe. En su momento, George Lucas, que fue el creador, es el padre de esta saga, el tipo se imaginó, no, un momento, yo voy a patentar un sable de luz en una de esas, funciona y esta tecnología se hace supremamente útil y yo puedo sacar unos pesos extra. Entonces él en los 80, en los 70 en realidad, cuando se creó esta saga, el tipo se avivó y dijo, no, yo voy a patentar lo que sería un modelo de sable de luz y el tipo planteó incluso con planos y todo y eso está debidamente patentado por las dudas. El tipo se imaginó una empuñadura de sable de estos donde él tenía una supuesta fuente de poder, eso sí, no dijo de qué sería, ¿no? ¿Cierto? Acá el tipo planteó que tenía una serie de cristales de enfoque, los llamaba, en los cuales servían para precisamente focalizar y hacer que el haz de luz producido en esta región saliera hacia una región determinada que sería la región lineal, ¿sí? Algo que es muy difícil de conseguir hoy en día es, por ejemplo, que estos haces tengan una longitud, fíjense, esto será de un metro y medio a lo mucho de longitud. Eso es imposible. Por ejemplo, ¿cómo confinamos? Uno emite un láser, ¿cierto? Los que damos clases, a veces utilizamos un láser para apuntar y el haz de luz, de hecho, ni se ve, ¿cierto? Tampoco hace ruido como lo hacen las películas y recorre muchísima distancia. Acá esto va recorriendo solo un metro y medio aproximadamente, hace ruido, cosa que también está lejos de la realidad. Bien, así que bueno, don George Lucas, él por las dudas se cubrió la espalda y dijo, no, yo voy a patentar mi propio sable de luz, pero actualmente en realidad un artefacto portátil con estas características no existe. Lo único que existe por ahora en Mercado Libre o en Amazon es sables de juguete, ¿sí? Que sirven para entretenerse en algún momento, pero la verdad están lejos de tener las características. No significa que dentro de algún tiempo no se desarrolle la tecnología y se pueda llegar a desarrollar esto. Bien, cerramos el capítulo Star Wars y nos pasamos a otro tipo de saga. ¿Sí? Aquí los puristas de los cómics quizás me tirarían, como dirían por ahí, con de todo por tener el atrevimiento de mezclar dos casas de cómics como son DC por el lado de Superman y Marvel por el lado de nuestra querida Capitana Marvel. Más allá de los orígenes de cada uno de ellos y de las casas editoriales que representan, yo los agrupo porque entre ellos comparten una serie de características que son similares. Si uno analiza, ambos tienen una fuerza descomunal, ambos, fundamental, pueden volar, ambos emiten haces luminosos, ¿sí? Desde sus ojos. Entonces comparten una serie de características que son muy parecidas. Entonces vamos a analizar algunos conceptos particulares de estos personajes, de nuestra amiga Carol Danvers, la Capitana Marvel, y el viejo conocido Clark Kent, nuestro amigo Superman. Aquí vuelve a aparecer la fuerza, ¿sí? Y en particular la superfuerza. Estos personajes poseen un don, ¿sí? De tener
muchísima fuerza. Y eso los lleva, como vemos en algunas escenas, a violar algunas leyes de la física y algunos principios, como el principio de conservación del momento lineal que les mencionaba anteriormente. Ya lo vamos a ver. Bien, y la ley que particularmente uno se pone a pensar en algunas escenas, que voy a quedar como el aburrido que se pone a ver ciencia ficción para analizar la física, pero en realidad a mí eso no me parece aburrido, sino supremamente interesante. Bien, vemos escenas habituales como estas, en las que estos personajes pueden llegar a soportar pesos supremamente grandes sobre sus manos, bien, o por ejemplo frenar vehículos que vienen a altísima velocidad como camiones o trenes y salvar, por ejemplo, en este caso a un niño. Vemos, por ejemplo, la capacidad que tienen de emitir haces luminosos desde sus ojos y, como les decía, volar. Y uno se puede pensar, caramba, ¿cómo hace esta gente para volar y vencer la fuerza de atracción gravitatoria tan fácil? ¿Qué mecanismo utilizarán? Bien, más allá de que en la literatura de los cómics se supone que, bueno, Superman tiene sus dones de poder debido a las condiciones atmosféricas y de la Tierra que le provee la interacción con el Sol, debido a que él viene de otro planeta, Krypton y demás, y que sus poderes se desarrollaron aquí gracias a las condiciones de la Tierra, que la Capitana Marvel obtuvo sus poderes a partir de ser expuesta a una explosión de un mineral místico, el Tesseratum, en esta literatura, pero vamos a analizar un poquito estas situaciones de la fuerza y de la superfuerza. ¿Será posible poder detener, por ejemplo, un tren que viene a altísima velocidad, un camión, y detenerlo de manera inmediata como para rescatar al niño que veíamos ahí? Entonces, aquí vamos a hacer una serie de cuentitas, ¿sí? Para lo cual me voy a pasar a hacer un uso de una especie de pizarra. Antes, vamos a analizar la situación hipotética en la cual, fíjense, el esquemita sería este, ¿sí? Que vemos acá, donde él o ella son capaces de detener en pocos metros, ahí está la clave, es posible detener en pocos metros un tren que viene, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora y alcanzar a salvar a las personas que están en riesgo de ser arrolladas por este tren. Entonces, si uno analiza desde el principio de conservación del momento lineal, acá, según vemos en las escenas, lo que sucede es que estos superhéroes impactan con el vehículo y quedan pegados y en cuestión de metros detienen el vehículo. Entonces tienen que hacer una fuerza tremenda. Eso en realidad no sucede en la vida real y fíjense, acá tengo una pequeña simulacioncita para ejemplificar lo que sucede en la vida real. Suponiendo que Superman o la Capitana Marvel quedan adheridos al vehículo, lo que va a suceder acá, si nosotros consideramos que este objeto grandísimo acá, este cubo, es el tren que viene a una velocidad mayor que este objeto que está en reposo, según lo que nos dice la teoría de los cómics, no es ninguna teoría, ¿sí? ¿Qué sucede? Fíjense, yo ejecuto esto acá y los objetos no es que se detienen de inmediato, ¿sí? Simplemente quedan adheridos y se siguen moviendo por una fracción de tiempo. Acá es donde me va a pasar a hacer una serie de cuentas, ¿sí? Entonces, este sería el caso, ¿bien? Y aquí va a aparecer un concepto fundamental y es este de la fuerza de fricción, ¿sí? Es una fuerza de contacto que se ejerce siempre que hayan dos objetos en contacto entre sí, como por ejemplo puede ser la suela de los zapatos y el piso, ¿sí? Entonces, si uno se imagina que Superman está en contacto con el piso, como vemos en esta situación, y este vehículo interactúa con Superman e incide con una velocidad promedio, pongámosle, pensemos que el tren llega con una velocidad aproximadamente de 100 kilómetros hora. Esto para las cuentas nuestras, esto es equivalente aproximadamente a 27,7 metros por segundo, que es una unidad que se suele manejar muchísimo en la física. Si uno analiza desde el principio de conservación de momento lineal, ¿qué nos dice ese principio de conservación de momento? Si pensamos que Superman y el tren es un sistema aislado, el momento inicial del sistema tiene que ser igual al momento final. ¿A qué me lleva esto? A que si este vehículo incide con una velocidad de 27 kilómetros por hora
de metros por segundo y Superman está en reposo, el sistema compuesto por tren y Superman va a tener, esto llamémoslo velocidad cero, velocidad inicial. Después de hacer unas cuentas, que no las voy a hacer acá para ir un poquito más rápido y no aburrirlos tanto, encontraríamos que el sistema completo, Superman más tren, después de que ellos interactúan, sale con una velocidad de aproximadamente 26 metros sobre segundo, es decir, un poquito menor que esto. ¿Sí? Acá me estoy saltando unos decimales. ¿Qué significa? La idea es que Superman detiene esto. Significa que el sistema debe llegar a un momento en el cual se detiene y evitamos la colisión, por ejemplo, en esta situación con este autobús escolar. Si el sistema parte con esta velocidad, ¿sí? El sistema debe estar sujeto a una aceleración. ¿Sí? En este caso, si analizáramos con detalle toda la física, encontraríamos que es una aceleración negativa porque el sistema se está deteniendo y esa aceleración tendría una magnitud muy chiquitita. Yo hice las cuentas el otro día y es de alrededor de menos 0,0, acá la estoy viendo, 19 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, si uno utiliza esto para estimar desde el punto de vista de un área de la física que se conoce como cinemática, ¿cuál sería, por ejemplo, el tiempo que le tomaría a Superman de tener un tren con esta aceleración que tenemos acá? Encontraríamos que ese tiempo es de aproximadamente 23 minutos. Y la distancia horizontal que debería recorrer para ello, con esta situación, si fuera una situación real y la única fuerza que estuviera actuando acá fuera la fuerza de rozamiento entre el piso y Superman, esa distancia sería de aproximadamente 22 kilómetros. Entonces, fíjense que afortunadamente los autores de los cómics no se ciñen a las leyes de la física en estos casos, porque imagínense lo aburrida que sería una película de Superman si yo voy y pago mi entrada al cine y 23 minutos de la película es Superman tratando de detener un tren. Sería en realidad una escena supremamente larga, ¿sí? Aburridora quizás, y no lograría el efecto de salvar a ninguno de los chicos que va aquí en este tren. Entonces, en estos casos, afortunadamente, nuestros amigos escritores de cómics como que dicen, no, 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 vamos a darle algunas atribuciones místicas o de poderes a Superman distintos a las leyes de la física. Uno se pone a pensar, bueno, para mejorar esta situación, ¿qué debería suceder en realidad? Entonces, lo que uno piensa, ¿sí? Y una posibilidad sería que este llamado coeficiente de fricción que se genera entre las superficies de contacto tiene que ser muchísimo mayor. Acá fíjense, nosotros y para esta cuenta yo utilicé el dato de que el coeficiente de fricción entre una superficie de goma y el concreto seco aproximadamente es de 1, que sería un coeficiente de fricción grande, y me dieron estos resultados. Entonces uno se imagina, no, lo que pasa es que los zapatos de Superman tienen un coeficiente de fricción unas 1000 o 2000 veces mayor que esto, y eso es lo que le provee esa fuerza de rozamiento aquí supremamente grande que le da la capacidad de llegar a detener este tren o un camión que venga a una velocidad y salvar a toda la situación que tenemos acá. Bien, otro caso puntual es escenas como estas, en las que vemos que esto es típico de Superman, de Capitana Marvel, en la que vemos que ellos son capaces de detener objetos muy, muy, muy pesados, ¿sí? Y evitar que choquen con algún lugar o se estrellen en el piso o caigan hacia el océano, ¿sí? Sino que ellos lo que logran es detenerlo y que eso caiga suave y sutilmente, algo que en realidad tampoco estaría sucediendo en la vida real. Si uno analiza la situación acá se da cuenta que lo que se estaría vulnerando sería la llamada ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Esa ley nos dice que la fuerza que Superman aplica hacia arriba sobre este avión, es decir, en esta dirección, pues tiene que ser igual en magnitud a la fuerza que el avión ejerce en dirección contraria sobre Superman. Si este objeto es muy pesado, pues significa que Superman tiene que hacer muchísima fuerza y el avión o el objeto ejerce también muchísima fuerza en dirección contraria sobre Superman. Entonces, ¿qué pasaría si yo pienso en la situación en la que estos personajes, Superman o Capitana Marvel,
están ejecutando esta acción y entran en contacto con la Tierra, ¿sí? Entonces acá ellos están deteniendo un objeto muy pesado. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, la fuerza que ellos ejercen hacia arriba es la misma que el objeto ejerce hacia abajo y por ende será la misma fuerza que estos personajes ejercerán sobre la superficie en la que están apoyados, donde esa superficie estará definida por el tamaño de los pies de cada uno de ellos. Y acá es donde aparece un concepto supremamente interesante también, es el concepto de presión, según el cual nosotros en la física definimos esa presión como la relación entre la fuerza que se aplica sobre un área determinada. Bien, si esta fuerza es muy grande, ¿sí? Como es el caso de querer detener un objeto muy grande, de muchísimas toneladas, ¿sí? De peso, el área de los pies, que es el área de contacto, es muy chica. Y eso conllevaría en realidad a que si yo estoy ejerciendo una fuerza muy grande sobre un área chica, pues esta presión va a ser muchísimo más grande y lo que se estaría produciendo, si uno lo quiere pensar ceñido a las leyes de la física, es lo que sería como un efecto de clavo, es decir, nuestros amigos superhéroes terminarían no deteniendo este objeto, sino terminarían quizás enterrándose dentro de la superficie. Es el caso de cuando uno va a colgar un cuadro sobre la pared, el clavo tiene un área muy chiquitita de contacto, ¿sí? Por eso tiene que ser puntiaguda precisamente para que funcione, y uno ejerce una fuerza sobre el clavo a través del martillo. Esa fuerza se transmite al clavo, ¿cierto? Y el clavo interactúa con la pared y termina enterrándose precisamente porque es una fuerza grande en un área chica y terminaría, por eso se entierra en la pared y así uno puede colgar los cuadros o los objetos que necesita. En este caso, lo que sucedería sería obviamente supremamente triste, sería más como una típica escena del coyote y el correcaminos, ¿no? Donde nuestro superhéroe, en vez de suspender y lograr evitar esta colisión, lo que sucede es que termina enterrándose en la tierra. Sería supremamente triste. Bien, aquí entre más grande sea el objeto, pues más grande va a ser la presión, más millones de pascales, que es la unidad en la que utilizamos para medir presión, sería la que se ejerce acá. Y sucede que la Tierra, que es donde supuestamente se apoyan estos personajes, pues no tiene la capacidad para soportar presiones de tal magnitud y por eso en realidad es que se produciría también este efecto que yo he denominado como efecto de clavo. Bien, entonces eso respecto a nuestros amigos Kent y Danvers. Entonces, a ver, vamos a volver acá a la presentación. Esto ya se los había presentado, vamos, ¿sí? Así que bueno, nuestro amigo acá quizás ya quedó un poquito más claro en idea, ya sabe que quizás la fuerza aplicada y la presión están relacionadas, no es posible detener un tren en una pequeña fracción de tiempo como la que nos muestran las películas, pero bueno, ahora quedó él con la curiosidad de qué tecnología se podría desarrollar para permitir que Superman pudiera aferrarse con más fuerza al piso. Bien, y él va a generar esa investigación a futuro quizás. Bien, bien. A ver, tomo un traguito de agua mientras pasamos a nuestro siguiente amigo conocido por todos. Bueno, Flash. Barry Allen, un científico forense, ¿sí? Que obtuvo sus poderes a partir de un accidente que tuvo en el laboratorio donde un rayo impactó, ¿sí? Y él al estar rodeado de un montón de químicos y la interacción entre esa alta electricidad que le proveyó el rayo y todos esos químicos que le rodeaban, el tipo salió muy bien librado, ¿sí? No se electrocutó ni nada, sino que por lo contrario, salió con la capacidad de poder viajar a una velocidad cercana, según la literatura, a los 900 kilómetros por hora. ¿Sí? Fíjense que el vehículo en tierra más rápido que uno podría pensar, por ejemplo, sería un auto de Fórmula 1 y esos vehículos llegan a los 300 kilómetros por hora. Entonces, imagínense este personaje de la capacidad de correr a 900 kilómetros por hora. Eso en la literatura original. En las películas más recientes, por ejemplo, La Liga de la Justicia, uno escucha cosas como que el tipo tiene que llegar a correr tan cerca a la velocidad de la luz para llegar a generar una especie de curvatura de espacio-tiempo y abrir un portal
con 900 kilómetros por hora el tipo está lejísimo de esa velocidad, así que eso sí, ahí sí ya que se pasaron de rosca los creadores. Lo que yo quiero analizar de Flash es algo nuevamente muy basado en la física clásica, en la mecánica y en la cinemática. En las series y películas de Flash es habitual ver escenas como esta en la que ilustran que el tipo va por la ciudad, una ciudad convencional como las nuestras, que tienen esquinas de 90 grados, ¿cierto? Y el tipo dobla como si nada. Fíjense que incluso por acá se ve que pasa como entre autos, doblando siempre a 90 grados, ¿sí? Es decir, realizando curvas muy cerradas. Y uno se pone a pensar, no, pero un momento. El tipo debe tener también una fuerza de fricción en sus pies, ¿sí? Que le provee, ¿sí? Una fuerza tal que le permite realizar esas curvas de 90 grados tan cerradas. Porque, ¿qué me dice a mí la física? Entre más grande sea su velocidad lineal, ¿sí? Usted va a requerir un radio de curvatura de su giro muchísimo mayor. De hecho, todos experimentamos la sensación cuando vamos en algún vehículo, sea cual sea, bicicleta, moto o autobús o automóvil, ¿sí? Que cuando el vehículo gira en una dirección, nuestra sensación es que queremos, eso es una manifestación de la ley de inercia, querer seguir en nuestro estado de movimiento. Es decir, si vamos en línea recta a 100 kilómetros por hora, pues la tendencia de mi cuerpo es a seguir en esa dirección. Entonces, si yo giro, aparece esa sensación de querer seguir en la trayectoria que uno lo interpreta como que estoy queriendo ser expulsado. Y en la literatura eso se conoce como que aparece la llamada fuerza centrífuga que me quiere sacar. Entonces, para contrarrestar esto, debe haber alguna fuerza que se opone a esa fuerza de fuga, que es la llamada fuerza centrípeta. Y esa fuerza está asociada nuevamente con la adhesión, la adherencia de el objeto a la superficie, es decir, con la fricción. Y uno puede hacer un análisis rápidamente, me paso acá otra vez, en el cual al analizar las fuerzas que actúan acá entre este personaje describiendo una curva de radio R, como la que tenemos acá, si esta persona viene con una velocidad determinada, acá una velocidad v en cualquier punto de esta trayectoria, esto tiene un radio determinado, que es el que queremos analizar. Las fuerzas que actúan acá son la fuerza de contacto, la normal, el peso, y esta fuerza que aparece acá vuelve a ser la fuerza de rozamiento que ya veíamos en el caso de Superman y la Capitana Marvel, que está asociada precisamente a las características, ¿sí? Y al coeficiente de rozamiento que hay entre la superficie de contacto, que por lo general es asfalto o hormigón en su efecto, y los zapatos de este personaje. Entonces, esta fuerza debe ser la que se contrapone a la fuerza llamada fuerza centrífuga, que tiende a hacer que todos los cuerpos que describen una trayectoria circular tiendan a salir, ¿sí? Entonces, si uno piensa que este personaje tiene una velocidad de 900 kilómetros por hora, uno puede llegar a hacer una cuenta en la cual determina el radio de curvatura que debe tener una curva para que una partícula cualquiera, sea un vehículo, sea flash, o sea lo que sea, pueda doblar sin derrapar, sin resbalarse y sin salir, ¿sí? Derecho, seguir su trayectoria lineal y chocarse, no sé, contra una pared, contra una valla. Bien, uno hace esta cuenta, ¿sí? Y ve que, bueno, lo único que aparece acá es la fuerza de rozamiento, que debe ser la causal de que este personaje pueda seguir en esta trayectoria que viene describiendo acá de manera circular. Y al hacer esas cuentas, ¿sí? Uno llega a que ese radio de la curva, ¿sí? Debe ser del orden de los 6.300 kilómetros, ¿sí? No, perdón, acá le erré en la magnitud. 6.300 metros, que efectivamente son aproximadamente 6 kilómetros. Entonces, observen que este radio, una curva de 6 kilómetros de radio, es una curva supremamente grande, lejísimos de las que uno se encuentra en cualquier ciudad. Uno va conduciendo en su auto en la ciudad y si va a 100 kilómetros por hora para doblar, ¿cierto? En una curva cerrada, tiene que bajar muchísimo la velocidad. De hecho, a mí una vez me pasó cuando estaba aprendiendo a andar en moto, quise dar una curva a una velocidad más allá de lo que la permitía y ni les cuento cómo terminé. No precisamente salí corriendo como Flash, quedé más bien más magullado
que apto para salir corriendo. Entonces, fíjense que entre más rápida sea la partícula, pues más grande tiene que ser este radio de curvatura, algo que no sucede en los cómics. Y uno entra ahí también nuevamente a pensar, bueno, pero ¿y cómo lo hará este tipo? ¿Qué será lo que hace? Y no le queda más que pensar que el traje de Flash debe tener algunos atributos también supremamente interesantes, como por ejemplo también aislarlo térmicamente, ¿sí? Del contacto con todas las particulitas de aire, ¿sí? Porque tampoco vemos que, por ejemplo, acá es lo que sí quiere representar, es que quizás el tipo está utilizando curvas con peralte que son utilizadas, por ejemplo, para disminuir ese efecto de expulsión al ayudarle quizás a esa fuerza de rozamiento, ahora agregándole una componente extra que es esa inclinación que provee una fuerza extra que la vincula el peso del cuerpo. Bien, entonces en la ciudad que uno ve por acá en esta representación, obviamente estas curvas no tienen ni peralte, ¿sí? Son curvas, superficies de asfalto convencional, entonces están lejos en realidad de cumplir con las características. ¿Qué queda? Pensar nuevamente el traje de este muchacho ha desarrollado una tecnología que le permite una adherencia al piso fundamentalmente grande para que pueda doblar en 90 grados como se ve en estos tipos de representación. Bien, entonces, para hacernos una idea de, bueno, de las características de Flash y de sus viajes, uno lo podría llegar a comparar con una de las personas más rápidas que se conoce en la actualidad, que es nuestro conocido amigo Usain Bolt, el que tiene actualmente el récord de los 100 metros planos. Esta persona, cuando batió ese récord, hizo la distancia de 100 metros planos alcanzando una rapidez máxima de 37 kilómetros por hora en un tiempo de 9:58 segundos. Ahí está el récord actualmente. Si se analizó ese video y se logró estimar que en ese lapso de tiempo este personaje realizó 5 pasos cada segundo. Entonces aquí aparece nuestro amigo Barry y se nos muere de risa porque él esa distancia la recorrería en 0,4 segundos, nada, ¿sí? Alcanzando su mítica velocidad de 900 kilómetros por hora. Fíjense que estamos, la persona más rápida humana conocida está lejísimo de eso. Esta persona realizaría hipotéticamente 125 pasos por segundo, muchísimos más, 120 pasos más que nuestro amigo Usain. Bien, y en el tiempo de 9,58 segundos, Flash ya iría a unos 25 kilómetros de donde arrancó. Entonces, con razón la expresión que nos está haciendo acá este personaje. Bien, avancemos. Bueno, nuestro amigo Batman, uno de los superhéroes más conocidos y más antiguos quizás, casualmente este personaje no tiene superpoderes. Bien, esta persona en realidad es un humano que afortunadamente para él heredó una fortuna, la cual aplicó en sus llamadas industrias Wayne, en un apartado particular dentro de los que tiene sus compañías en la literatura, en el área tecnológica. Y en esa área de la tecnología, él desarrolló, pongo todo eso en comillas porque todo esto es ficción, por supuesto, desarrolló tecnología para desarrollar una serie de artefactos, de artilugios, el batimóvil, baticapa, lo que nos imaginemos, ¿cierto? En la cual, de hecho, a partir de ahí es donde él utiliza todos estos artefactos para salir a desarrollar todas sus aventuras. Bien, entonces yo me voy a centrar aquí con la mirada y la mirada sorprendente de nuestra conocida Marie Curie, experta en descubrir nuevos elementos en la tabla periódica y demás. Voy a centrarme en un artefacto en particular y es la baticapa, bien, la cual, según uno ve en las ilustraciones de los cómics y de las películas, tiene que tener una serie de características como que por una parte tiene que ser flexible, es como que uno la ve y es una tela, y dice uno, ah, no, bueno, este tipo debe ser que está de moda entre los superhéroes usar capa y él la usa. Bien, pero por otro lado, en otras escenas uno ve que es un artefacto supremamente resistente, se vuelve como muy rígido y le permite fundamentalmente a Batman
planear, porque valga la redundancia, Batman no vuela, él no puede propulsarse por sí solo y levantarse, ¿sí? Él lo único que hace es arrojarse de una altura determinada y planear, ¿con ayuda de qué? De la resistencia que le ofrece esta capa. Entonces esa capa ahí se vuelve supremamente fuerte, ¿sí? Y le permite precisamente caer suavemente, descender las alturas muy suave. Esas tecnologías, para mi curiosidad, encontré que no están lejos de ser puestas en funcionamiento. Y de hecho, como vamos a ver a continuación, encontré, preparando esta charla precisamente, un paper muy fresco, fíjense que data de este año, 2021, agosto de 2021, un grupo de científicos, esto parece como en todas las noticias de la radio, un grupo de científicos demostró que, pero en este caso sí es cierto porque incluso este artículo fue publicado nada más ni nada menos que en una de las revistas más prestigiosas como es Nature, en los cuales este grupo de investigadores reportó el, el modelo de lo que se conoce como una tela inteligente, que tiene la capacidad de, por un lado, ser tan flexible como una tela convencional y por otro lado ser resistente y fuerte como para soportar esfuerzos y grandes pesos. Es decir, caramba, la baticapa no está lejos de ser tan, no está lejos de ser fabricada. Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta de estos investigadores? Ellos dicen que son capaces de construir un tejido a base de las llamadas partículas unitarias, que en realidad no son partículas como uno las pensaría puntualmente, sino que son partículas de forma octaédrica entrelazadas entre sí. Y entonces, si ellos logran, es lo que plantean en el paper, dependiendo la forma en la que se logra ordenar este entrelazamiento de partículas unitarias, esta tela puede llegar a adquirir la capacidad de ser, por un lado, supremamente flexible, como vemos en esta ilustración, o ser, por otro lado, dependiendo la acomodación de esas partículas, ser lo suficientemente rígida y fuerte como para soportar, fíjense, pesos de cerca de 1,5 kilogramos. Entonces, este es el camino precisamente de la construcción de un artefacto que en principio era algo que se pensaba fantasioso, como es la capa de Superman, que incluso también no lo mencioné, pero el tipo la utiliza como un aislante hacia los impactos, por ejemplo, de armas de fuego, ¿sí? Es decir, un blindaje, lo cual quizás con este tipo de tecnologías se pueda lograr. Lo interesante de este trabajo también es que lo que se plantea es las aplicaciones que puede llegar a tener este tipo de materiales. Sí, fíjense que esto desde una área de ingeniería de materiales puede llegar a ser supremamente interesante de investigar, de proveer, por ejemplo, ayudas desde el punto de vista de ayuda a las articulaciones, por ejemplo, para soportar grandes pesos. Ellos plantean, no, se pueden llegar a generar cinturones supremamente fuertes que le permitan a las personas levantar grandes pesos sin llegar a lastimarse y generarse algún tipo de hernia en su columna. Entonces, en este paper lo que reportan precisamente es distintas combinaciones y orientaciones de estas partículas para soportar, por ejemplo, acá en estos cuadritos lo que se representa es las fuerzas que llega a soportar esto cuando un objeto cae con una velocidad de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Que tanto se logra curvar o resistir este material. Entonces, a mí esto me pareció supremamente interesante porque es una aplicación, una extracción quizás de lo que en la ciencia ficción se planteó hace muchos años que era posible. Hoy en día no estamos lejos de lograr un material como esto, una tela inteligente, en realidad es como se le conoce. Así que esto queda obviamente camino por recorrer para llegar a la masificación de esta tecnología, pero no estamos lejos y eso me parece supremamente interesante. Bien, avancemos ahora a otro de nuestros superhéroes favoritos. Siempre que hablamos de superhéroes, uno piensa, de entre los que primero piensa es Spider-Man, nuestro amigo Peter Parker, que es tan afortunado en la vida que lo pica una araña y no tiene que ir ni siquiera al hospital ni nada. Uno lo pica una araña y tiene que ir directamente a urgencias porque le genera alguna infección en la piel y demás. No, el tipo se desarrolló superpoderes, poderes arácnidos para no ir más lejos. Y dentro de esos poderes uno ve que el tipo adquiere una agilidad enorme y adquiere la capacidad de poder escalar por las paredes, como vemos acá.
en escenas típicas de estas películas, uno ve que este personaje escala las paredes con una facilidad y uno entra a pensar, bueno, pero ¿cuál será el mecanismo que utiliza este personaje para poder escalar? ¿Qué tendrá en la punta de los dedos? Fíjense que es lo que él en realidad apoya, y en la punta de los pies. Fíjense que el área de contacto es supremamente chica. Entonces, dentro de las hipótesis que uno dice, no, bueno, ¿será que tiene una fuerza de rozamiento enorme que le permite suspenderse de la pared y no deslizarse hacia abajo? ¿Tendrá algún tipo de pegamento que le permite adherirse? Una gotita, ¿sí? Va despidiendo gotita cada vez que se va pegando a la pared y se despega fácilmente, pero no, eso como que no es tan viable de lograr. ¿Tendrá algunos imanes? Pero si fueran imanes, ¿qué sucede? Que el tipo solo se podría adherir a superficies metálicas, y como vemos acá, por ejemplo, en esta escena, lo vemos escalando paredes de cemento. Bien, abrojo, pero el abrojo sería poco práctico porque toda esta pared debería tener también la contraparte del abrojo para poder sostenerse. ¿Tendrá alguna sopapa? ¿Qué será lo que hace que Spider-Man se pueda sostener sobre las paredes? Las escenas típicas que nosotros vemos en las películas nos muestran que el tipo como que le salen una serie de pelitos desde los dedos, ¿cierto? Desde las yemas de los dedos, que es lo que supuestamente le ofrece la gran adherencia a las superficies en las que está en contacto. Para analizar esta situación tenemos que irnos a observar a la naturaleza. Como en muchos casos en la vida, la naturaleza nos muestra respuestas a las inquietudes que nosotros tenemos. Entonces existe en la naturaleza un montón de animalitos que uno ve que pueden suspenderse estáticamente en las paredes. Uno, para no ir más lejos, los mosquitos, las moscas, las arañas, las cucarachas, ¿sí? Los grillos, hay un montón de animales que pueden llegar a estar quietos en la pared, ¿sí? Y eso se debe precisamente a una relación que se establece entre el volumen, es decir, el tamaño total del animal, y la superficie que está en contacto con la superficie, valga la redundancia, con la pared en realidad, ¿sí? Y esa relación me dice que entre más pequeño sea el animal, menos superficie de contacto efectiva voy a requerir. Por eso, un animal, acá está en una escala de tamaño de los animales, entre más pequeñito sea el animal, menos parte de su cuerpo va a necesitar estar en contacto con la superficie. Bien, y por eso vemos que los insectos fácilmente se pueden llegar a suspender en la pared de manera estática, pero no solamente ellos. Fíjense que hay hasta ranas o lagartijas que sí son capaces de suspenderse sobre la pared. Si se hiciera la cuenta aproximadamente, en los humanos, para que nosotros pudiéramos estar quietos sobre una pared, no pensemos ni siquiera en estar moviéndonos, simplemente quietos sobre una pared vertical, ¿sí? Se supone, y se hace la cuenta, el estimado es que la superficie del cuerpo humano que debería ser utilizada para estar en contacto debería ser del orden del 40% del total, lo cual es imposible. ¿Qué se requeriría? Se requeriría unas extremidades monstruosas, supremamente grandes en tamaño, que impedirían que esa persona caiga hacia abajo sobre sí debido a su propio peso. Es decir, generaríamos una superficie lo suficientemente rugosa, grande, que provee una fuerza de rozamiento hacia arriba que impide que esta persona caiga. Esto en realidad no sucede. Y fíjense que acá lo que vemos, como les decía, es que en realidad esta persona, el área de contacto es ínfima, son sus dedos y parte de la punta de los pies. Es decir, esto no, claramente no sería posible. Ahora, si lo pensamos desde cómo se pueden llegar a empezar a mover. Cuando los animales empiezan a moverse, ¿sí? En principio estamos pensando, están quietos sobre el techo, que es algo supremamente increíble, que puedan suspenderse del techo, pegarse al techo y no caerse. Están en reposo. Cuando ellos empiezan a moverse y empiezan a caminar sobre la pared, aparece lo que se conoce como el mecanismo de adhesión dinámica, y aquí se pone la cosa mucho más interesante desde el punto de vista biológico, porque uno encuentra que en la naturaleza los animales han desarrollado distintos mecanismos de adhesión dinámica, y depende el animal, ¿sí?, que uno analice, puede encontrar
distintos mecanismos de adhesión dinámica. Algunos se denominan mecanismos de adhesión seca, donde simplemente lo que ellos tienen en sus manos son, por ejemplo, en sus dedos son escamitas, ¿sí? Escamitas como estas que tienen algunas ranas, ¿sí? O estos dedos que tienen aquí, no me acuerdo estos qué animales eran, estos se asemejan como a una especie de lagartijas, que les proveen, ¿sí? Como en este caso, sí, son lagartijas, una fuerte fuerza de rozamiento que les permite ir escalando las paredes, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que se conoce como mecanismos de adhesión dinámica húmedos, en los cuales los animales han desarrollado mecanismos de secreción de alguna sustancia adherente que les permite precisamente a medida que van escalando sobre la pared, esa sustancia líquida les va dando precisamente una adhesión extra, una especie de pegamento. Y de hecho, en la industria se ha empezado a analizar muchísimas de esas sustancias que desarrollan. Fíjense, esta manito que vemos acá es el zoom de la manito de este animalito que es una especie de marsupial, se le conoce, no me acuerdo el nombre exacto del animal, no lo tengo a mano, pero este animalito tiene en sus manos la capacidad, primero, bueno, tiene vellosidades y demás, pero a su vez, él a medida que va moviéndose va secretando un fluido y ese fluido le provee esa fuerza extra de adhesión que le permite escalar tranquilamente las paredes. En particular, también cumpliendo la ley de escala, de que no puede ser muy grande, ¿sí? Su tamaño respecto a la superficie de contacto. Y si uno analiza, por ejemplo, el resto de animales, ¿sí? Encontrará, bueno, que estos animalitos desarrollan o utilizan una serie de pelitos, vellosidades, que es precisamente lo que utilizan las arañas para adherirse y poder escalar fácilmente por las paredes, que sería el mecanismo hipotético que, según vemos en algunas escenas de las películas de Spider-Man, es el mecanismo, el sentido arácnido que a él se le desarrolla para poder escalar por las paredes. Bien, entonces esta parte me pareció a mí supremamente interesante, es más allá de que no sea tanto física, es más del lado biológico de los mecanismos de adaptación, ¿cierto?, que han desarrollado los animales para poder desarrollar estas capacidades de escalar por las paredes y demás. Bien, cosa que estamos lejos los humanos, primero que todo por nuestra escala de tamaño, ¿sí?, de lograr. Bien, y bueno, finalmente, una de mis sagas también favoritas es esta, Volver al Futuro, en la cual el eje central es el viaje en el tiempo. ¿Será posible viajar en el tiempo según las leyes de la física? Pues acá tenemos que pensar, bueno, bien, el viaje en el tiempo, primero que todo, a todos nos gusta viajar, ¿cierto? Si uno hace una encuesta, el 90% de las personas va a responder, sí, me encanta viajar, ¿sí? Pero nosotros hemos desarrollado tecnología para viajar muy bien desde el punto de vista espacial. Es decir, yo puedo ir desde Argentina a los Estados Unidos, a Europa, a donde sea, tomándome un avión, tomándome un barco, tomándome algún medio de transporte, eso ya lo tenemos supremamente aceitado. Somos actualmente capaces como humanidad de desarrollar artefactos para llevarnos a otro planeta, ¿sí? A la Luna, por ejemplo, se ha desarrollado tecnología para ello, cohetes, transbordadores, ¿sí? Cada vez se desarrollan más y más y más de esos artefactos. Pero una idea que siempre ha rondado por la ciencia ficción es, ¿podré ser capaz de viajar en el tiempo, de ir al pasado, de ir al futuro y ver cómo será la situación en unos años y volver nuevamente? Eso es algo que se ha explorado infinitamente en la literatura, como les mencionaba hace un rato, desde el libro La máquina del tiempo de H.G. Wells, pasando por películas como Volver al futuro, en la que lo que se imaginan y se plantea ahí es, no, vamos a desarrollar un artefacto que va en contra de las leyes de la física actuales y nos permite ir al futuro, ir al pasado, volver, cambiar algo, ¿sí? Vemos que metimos la pata al cambiar algo, entonces volvemos, bien, pero lamentablemente desde el punto de vista de la física actual eso es imposible. Nos encontramos con los postulados de este señor que nos mira acá como con una cara de gracia y diciendo, ay, no, 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 estos creen que todavía se puede viajar en el tiempo. Lo que apareció acá en el año 1905 fueron los postulados de la relatividad especial de este personaje, Albert Einstein, desde los cuales se estableció que
hay una constante universal y es la velocidad de la luz y se estableció en particular que ningún objeto puede viajar a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz. Entonces, eso ya impuso un límite natural para los viajes, principalmente espaciales en principio, y ni pensar de los viajes temporales. ¿Qué sucede? Si yo quiero viajar a un lugar lejano de la Tierra, me va a llevar muchísimo tiempo, aún viajando a la velocidad de la luz que es cercana a los 300.000 kilómetros por hora. Es una velocidad supremamente grande. Y en la naturaleza, ninguna otra partícula puede viajar ni siquiera a una velocidad cercana a esa, ni mucho menos superarla. Eso conlleva, por ejemplo, que si yo quiero ir, por ejemplo, de la Tierra al Sol, debería viajar a la velocidad de la luz y eso me llevaría 8 minutos. Si yo quiero ir, por ejemplo, a Alpha Centauri, que es la estrella más cercana después del Sol a la Tierra, eso me llevaría cerca de 4 años de viaje. Y si seguimos así haciendo la cuenta, si uno quisiera viajar espacialmente hacia el centro de la galaxia, eso nos llevaría muchísimos años. ¿Sí? Entonces, la relatividad general ya nos impone una velocidad, un límite natural para viajar, que es esa velocidad. ¿Sí? Entonces, en la literatura, los autores se han inventado una serie de artefactos como las típicas máquinas del tiempo y más adelante se han empezado a pensar en teorías como por ejemplo la existencia de unos llamados agujeros de gusano que aún no se han descubierto. En realidad sería como pensar en dos agujeros negros, que eso sí son fenómenos que se han descubierto experimentalmente en los últimos años. Sería como pensar en dos agujeros negros en el espacio que están interconectados entre sí, ¿sí? Entonces yo puedo entrar por un lado y salir por el otro y llegar a otro punto del espacio y del tiempo, lo cual todavía eso es netamente especulación teórica, eso todavía no se ha logrado. La otra teoría, bueno, es si yo pudiera llegar a viajar a la velocidad de la luz, entre mi viaje que salgo de la Tierra y llego al otro lugar, él estaría viajando en el tiempo, ¿sí? Y si volviera, encontraría a las personas quizás que estuvieron a una velocidad diferente, ¿sí? Estarían un poco más envejecidas que la persona que viajó. Sí, es lo que se conoce en la literatura como la paradoja de los gemelos. Bien, otra de las teorías, un poquito, esta es incluso la B1 en la saga Star Trek, que es los llamados motores GRAP, ¿sí? O también llamados motores de impulsos de deformación. Este es un modelo que propuso un científico, un físico mexicano en los años 90, en los cuales el tipo lo que plantea es que si uno pudiera llegar a diseñar un motor de propulsión que tenga la suficiente energía como para poder, esto es muy loco, llegar a curvar el mismo espacio-tiempo, que sería todo lo que nos rodea a nosotros el espacio-tiempo, ¿sí? Si yo logro curvar esta superficie del espacio-tiempo, entonces estoy rizando el espacio y el tiempo a su vez de tal manera que yo estoy avanzando en una dirección más rápido y en otra dirección el tiempo correría más despacio. ¿Sí? Esa deformación en teoría es lo que permitiría viajar en el tiempo. Y si uno ve las películas de Star Trek, donde viajan ¿cómo es que se llama la nave? El Enterprise, los tipos dan la orden, bueno, activen motores GRAP, y de repente los tipos, pum, desaparecen y llegan a otro punto lejísimos en el espacio. Bien, esa es la tecnología que se plantea utilizar ahí, y este científico mexicano de apellido Alcubierre planteó todo el protocolo de cómo sería la teoría para lograr construir ese motor. El impedimento, por supuesto, es que para construir un motor que tenga la capacidad de curvar de esta manera, fíjense, de un lado lo expande, de otro lado sería como que lo riza al espacio-tiempo, se requiere una cantidad de energía enorme, la cual todavía no estamos en capacidad de producir y estamos lejísimos. Por lo pronto, esto, acá como dice este personaje, estamos a años luz de llegar a construir esa máquina que en realidad nos permita viajar en el tiempo. Bien, pero no significa lo bueno de la ciencia y de la ciencia ficción es que a la luz de las teorías actuales no existe algo que nos permita viajar, pero no significa que dentro de unos años se llegue a un descubrimiento que nos permita precisamente desarrollar esa tecnología. Se sigue investigando al respecto y
se seguirá investigando. Bien, no todo está dicho todavía. Bien, entonces, bueno, con esto llego al final, no sé, creo que me excedí un poquito en el tiempo. Llegamos al final de la presentación. Muchísimas gracias por su participación. Espero haya sido de su agrado y bueno, si fue de su agrado, quizás en unos años podemos llegar a plantear otra charla similar en la que abordemos otras características de otros superhéroes que obviamente son muchísimos los que existen y que tienen cada uno sus habilidades y capacidades. Por ejemplo, ¿de qué material debe estar hecho el escudo de la Mujer Maravilla, del Hombre Araña? ¿O qué velocidad puede alcanzar un personaje como Aquaman al viajar en un fluido como el agua, un fluido real como el agua que le ofrecerá fricción? O, por ejemplo, en realidad el traje de Iron Man será de hierro, no será como muy pesado, pues si él quiere viajar con eso puesto, ¿cierto? O por ejemplo, ya que mencionaban al Chapulín Colorado al comienzo, ¿de qué son las famosas antenas de vinil que utiliza el Chapulín para percibir el peligro que lo acecha? Así que bueno, quizás en un futuro, si les gustó la charla, podemos llegar a plantear otro tipo de actividad similar como esta. Así que quedamos ahora en el espacio de preguntas. Si alguien tiene algún comentario para hacer, alguna queja también, se recibe. A ver, me fijo por el chat si también de pronto hay algún comentario. Bueno, muchas gracias. Veo que hay muy buenos comentarios en el chat. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Este video, según tengo entendido, dentro de algunos días va a estar disponible para que quede a disposición si lo quieren volver a ver, utilizar de herramienta de algo, ¿sí? Quedará a su disposición. Bien. Correcto, Daniel. Es la idea es utilizar precisamente estos temas para despertar curiosidad y posibles aplicaciones. A mí, por ejemplo, eso que mencioné de la tela inteligente me sorprendió que justo cuando estaba investigando para esta charla encontré algo tan reciente, un desarrollo actual del área de desarrollo de materiales supremamente útil quizás a futuro. Bueno, Jorge, muchas gracias. Bueno, Laura, gracias a ti por abrir estas posibilidades de participación. Siempre encantado de participar en esto. No, gracias a vos por las dos charlas que has realizado y bueno, también contarles que esto que decía Jorge, las dos charlas, digamos, es que la otra va a estar en el canal de YouTube de la Facultad de Ingeniería Química, que también se los vamos a enviar, cuando le enviemos el certificado, ya ahí le enviamos el enlace para que puedan tener también la charla. Y cualquier cosa, bueno, ya saben, estamos a disposición y siempre abiertos a sumar iniciativas, así que si por ahí tienen ganas o intenciones de saber respecto de algún tema o de hacer algún trabajo con algunas escuelas, ya saben que pueden comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación en Semana de la Ciencia y bueno, esperamos verlos en otra oportunidad. Gracias a ti, Laura, y a todos por sumarse y espero que la hayan pasado bien en estos minutitos. Así que hasta una próxima oportunidad y espero que la fuerza esté de su lado. Gracias, Jorge, me encantó. Buenísimo. Aquí.